Bien, doctora, este es un debate muy interesante, amigos televidentes, derechos humanos que debe cumplirse por todos los ciudadanos. Aló, señor, buenas noches. Sí, señor. Adelante con la respuesta. Soy Hugo Yanco, del distrito de Santa Anita. Mucho gusto, señor Hugo. Sobre la pregunta que sale ahí en la pantalla, ¿no? Yo le haría la pregunta a los panelistas. ¿Quiénes nomás son los que tienen derecho, o sea, como dice, quiénes nomás son los que tienen derecho a, o sea, en esta sociedad, ¿no? Hablando de los derechos humanos. Bien, señor. Muchas gracias. Vamos con el doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, no solamente atentan o negocian con los derechos humanos las ONG, sino las ONG, las AFP, las EPM y toda una serie de organizaciones que se aprovechan de la fragilidad humana. Si entendemos, ¿qué entendemos por derechos humanos? Los derechos son fundamentalmente, están basados en la libertad del ser humano, en la salud pública, en la educación, en la libertad al ser educado por el Estado, la libertad de tener derecho a recibir salud. Pero desgraciadamente esto no ocurre en el país, porque actualmente estamos sometidos a una constitución política que un gobierno antidemocrático iniciado en 1990 nos ha dejado como herencia. Y el primer paso que ha dado al comenzar ese gobierno fue el de privatizar el sistema de pensiones de los trabajadores, que se atenta contra ellos, porque ahora se están repartiendo entre las AFP y los trabajadores las escuálidas pensiones que le corresponden a los trabajadores. Y ahora, en su segunda etapa, en cumplimiento de la misma constitución política que establece en el artículo 31, ¿no?, se está privatizando la salud pública. Y los que van a negociar con la salud pública ahora son las FPM. Por lo pronto ya recibieron 850 millones de soles por hacer nada. Ellos no prestan la salud pública a los trabajadores. Estas empresas son empresas de lucro y no es posible que se haya convertido, ahora en homenaje a los derechos humanos lo digo, se haya convertido a la salud pública y a la seguridad social, que son las pensiones, en una especie de mercancías para enriquecer a terceros en perjuicio de los trabajadores. Bien, doctor, vamos con los ciudadanos. ¿Las empresas privadas respetan también a los derechos humanos? A veces muchas empresas le exigen al Estado que cumpla los derechos humanos, pero estas sociedades anónimas lo hacen, cumplen con los valores, cumplen con los principios. Adelante con el ciudadano. Buenas noches. Buenas noches, señores de Canal Bienvenida. 11. ¿Qué tal? Sí, mire, la señora Yaneda de Breña. Sí, le escuchamos. ¿Aló? La escuchamos sí, perfectamente. Lo que señores están hablando en este momento, hay que sentarnos y hablar. En el caso de las ONG, ese es el tema más difícil y más feo de nuestra sociedad. Porque miren ustedes, a los policías, a los militares, cuando los matan, los secuestran, los maltratan, estas ONG... Vamos a retomar esa comunicación, gracias a la señora. Hoy el Ejecutivo aprobó que la defensa de policías denunciados en ejercicio de función sea asumida por el Estado. Es un proyecto del Ejecutivo, el Pleno del Congreso así lo aprobó hoy día, y esto significa que en ejercicio de sus funciones, si hubiera algún problema, alguna denuncia, algún hecho delictivo, es el Estado el que va a defender a los policías. Vamos con José Rocha. El tema planteado esta noche tiene una relación directa con la función que deberían cumplir los organismos no gubernamentales. Hemos descrito bien, o han descrito bien los compañeros en la mesa, a qué refiere el tema de derechos humanos. Ahora, de acuerdo a la pregunta planteada por el programa, habría que resolver si esto está significando un motivo de lucro para estos organismos no gubernamentales. Desde mi punto de vista, desde mi análisis, yo diría que sí está significando un punto de lucro totalmente negativo para algunas de estas organizaciones no gubernamentales, de estas ONG. Y eso es delicado. Ya en el Congreso de la República se había planteado la posibilidad de que aquellos ingresos que llegan a estas organizaciones sean supervisadas
no que sean administradas, que sean supervisadas por un organismo estatal, que se sepa dónde llegan, porque, ojo, lo que se dice por parte de quienes dirigen estas organizaciones es, señores, este es un dinero que no tiene que ver con el Estado, este es un dinero privado, un dinero que llega desde afuera, pero de manera privada. Pero, ¿para qué llega? No es que llega para apoyo de la pobreza en el país en algunos casos, no es que llega supuestamente, entre comillas, para defender los derechos humanos de los peruanos en el país. ¿Acaso el Estado peruano no tiene la obligación de velar por aquel dinero que llega desde afuera, justamente que debería ir en apoyo a estos temas tan importantes? Bueno, entonces creo que más allá de tratar de ocultar en qué se gastan los fondos que llegan, además que también tienen fondos del Estado, también reciben algún tema de fondos del Estado, para eso fue creado la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, el APSI, ¿no es cierto?, que tenía que un poco supervisar y ver qué es lo que hacían las ONG, pero es limitadísimo, pues, es limitadísimo. La mayor cantidad de dinero llega desde afuera y es solicitada para los peruanos en su mayoría, así es que debería ser supervisado. No entiendo por qué el temor, si tienen transparencia. Bien, esto es Habla el Pueblo, tenemos en línea a más ciudadanos. Adelante, le damos la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Mira, yo creo que los derechos humanos es un negocio de la ONG, porque nunca ellos han hablado por un policía caído. Nunca se han preocupado por por las viudas, por los hijos, si reciben o no el sueldo que nos ofrece la policía. Yo soy una viuda de 27 años. A mí nunca los derechos humanos se acercaron a ver si la policía cumplió con mi casa, me cumplieron con el sueldo, ayudaron algo a mis hijos. Nunca. ¿En dónde estaban los derechos humanos de la policía para las viudas abandonadas? A nosotros nos pagan un sueldo que cada rato, todos los años tenemos que presentar una constancia. No, si vivimos o no. ¿Cuántos hijos tiene usted, señora? Tengo una hija. Una hija. Bueno, ¿conoce el caso de otras personas que sus esposos fueron asesinados? Cantidad de viudas que nunca llegaron a cobrar todos sus servicios, todo su sueldo del seguro de vida. A mí me dieron una miseria de sueldo del seguro de vida y que estamos en juicio pidiéndole a la policía que nos pague, ¿no? 27 años. Correcto. Muchas gracias por su participación. Estamos con la doctora Angélica Sayán, directora de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima. Y un planteamiento, doctora Sayán, es el tema, por ejemplo, de los policías golpeados el día jueves 25 de octubre, muchos de ellos con heridas graves. ¿Qué tipo de apoyo se puede dar, habida cuenta que incluso una persona que acaba de llamar hace un momento, pese a las dificultades y ella como viuda nunca ha tenido un apoyo de determinadas ONG de derechos humanos? Efectivamente, es lamentable y duele decirlo. Hace 2 días estuvimos justamente en el hospital de policía visitando a estos policías heroicos realmente, al señor Huamancaja y a otros 4 policías más. Lo estuvimos visitando en mi calidad de directora de Derechos Humanos y nos comentaban que recibían 390 soles, ¿no?, de sueldo. Imagínense, 390 soles de sueldo, eso es lo que recibe el señor Huamancaja. Un hombre que se va a trabajar por el país, a defender la seguridad ciudadana. No podemos tratarlo de esta manera, es una vergüenza realmente, y aquí hago un llamado pues a las autoridades para que de alguna forma puedan ver el tema del presupuesto en favor de la Policía Nacional, en favor de los estamentos militares, porque realmente pues estas personas más que todo son quizás gente, por ejemplo en el BRAEN, que los mandan a las personas, a los soldados, ¿no?, que son gente de la reserva, y se les manda bien alimentados, sin equipamiento. Entonces estos no son derechos humanos, esto es violación a los derechos humanos. Entonces hago un llamado realmente, por favor, a los miembros de la policía, a los miembros de las instituciones castrenses y sobre todo al presidente de la República para que tomen acción frente a esta pues indignidad realmente que vemos en nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales, ¿no? Muy bien, doctora, tenemos al ciudadano en la línea telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, señor. ¿Qué tal? Sí, felicitaciones en primer término por el tema que ustedes están tocando esta noche. Un tema tremendamente importante, impactante y que es motivador para crear una conciencia en el país sobre lo que significan los derechos humanos. En segundo lugar, para felicitar al doctor Héctor Vargas Aya, que ha tocado un tema que también se violenta con mucha frecuencia sobre los temas de seguridad social. El tema de seguridad social, sobre los sistemas pensionarios, sobre los temas de salud, que se cometen atropello y medio.
esta manera de proteger estos sistemas es en alguna medida también el derecho humano fundamental que las constituciones siempre lo han reconocido. Desde ahí mi reconocimiento a todos ustedes y esperamos que sigan con esta política de querer educar y construir un país con democracia, con justicia y sobre todo con derechos reconocidos. Gracias a usted por su comunicación. Hemos visto hace un instante imágenes de APRODE. APRODE fue el que llevó una carta para que en Europa, la Unión Europea, pues sencillamente saque de sus listas de grupos terroristas al MRTA. Incluso APRODE asesora madre de MRTista Tito, y es APRODE la que ha impulsado una serie de juicios contra los denominados chavines, como se le dice, aquellos que participaron en la residencia del embajador de Japón en una lucha frente al terror. Vamos con el doctor Héctor Vargasaya en este comentario. Estamos ya listos para una pausa, doctor Vargasaya, y retornamos con usted. Vamos entonces a la pausa.